Estamos en el programa de Sabiduría y Misticismo. Tenemos con nosotros a nuestro invitado, Juan Cortés. José Cortés. José Cortés Sobrevilla, perdón. Y Sí, vamos a hablar sobre la escritura y la personalidad. Bienvenido José. Me da mucho gusto. Muchísimas Estés aquí gracias. con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy agradecido por la invitación. Gracias. Vamos a hablar sobre cómo la escritura, a través de ella podemos ver la personalidad. Efectivamente. Es una herramienta la escritura para poder indagar indicios, indagar algunos aspectos de la personalidad, en razón de lo siguiente. La escritura es tan personal que lo confirmamos cotidianamente. Una persona no escribe igual que otra. Está absolutamente personalizada. No obstante que en algún momento sean hermanos, hayan asistido a la misma escuela, hayan sido enseñados por la misma maestra en su momento, cada quien le va a dar un toque que es precisamente la personalización de esa escritura. O sea que aunque sean gemelos, ¿no? Hay algunos fenómenos interesantes en la grafología. Efectivamente, podemos encontrarnos algo como esto. Personas, individuos que siendo gemelos, incluso gemelos idénticos, univitelinos, lo que tiene cada uno de ellos es su propio toque de personalidad y por lo tanto sus escrituras van a tener tal vez un parecido, pero va a haber algo que los distinga. Es algo equiparable a las huellas digitales, algo que acaba siendo tan personal que puede distinguir a uno de otro, a pesar de ser gemelos. Y los fenómenos peculiares muy especiales que a veces encontramos en la grafología es cuando personas de distinta generación, vamos a pensar en un abuelo, un bisabuelo, hasta un tatarabuelo, que de repente vemos en generaciones posteriores que alguien escribe como esa persona lo hizo, descartando la posibilidad de que sea una cuestión del aprendizaje, que sea una cuestión de una influencia directamente por esa persona, por ese antepasado, por ese ancestro, porque éste ya habría fallecido antes de que esta persona lo hubiese podido conocer. A este fenómeno, algunos grafólogos y a nivel internacional, estudiosos profundos en este tema, le han llamado el caso de las escrituras genéticas. ¿Cómo es posible que personas en diferentes generaciones a través del tiempo y sin haber conocido a quien originalmente pudo haber tenido esa caligrafía, en algún momento salga como un rasgo genético? Precisamente de ahí el nombre, y bueno, se han aventurado algunas hipótesis al respecto, pero el hecho es que el fenómeno existe. ¿Y cómo es a través de los rasgos cómo se puede ver? Sí, efectivamente, en la grafología, la verdad es que estudiamos un todo. La escritura es un todo. Es efectivamente la forma, cómo es la forma de la escritura, el modelo caligráfico que se utiliza, sea un modelo cursivo, esto es el que tiene enlace, o un modelo en el que las letras aparecen separadas, como es el caso de la llamada escritura de molde o escritura en el modelo en la forma script. Esto, la presión, la rapidez, la continuidad que puede tener, el orden que la persona utiliza en cuanto al papel, dónde ubica, dónde inicia los márgenes. Y algo muy importante para tener un estudio grafológico completo, cuando tenemos texto y firma, porque la ubicación de la firma también nos habla mucho de ello. Es esta firma, la ubicación, la personalización y el resumen de la biografía del individuo y dónde lo pone, si lo pone cercano al texto, alejado, a la izquierda, al centro, a la derecha. La dirección que lleva la escritura, independientemente de que haya renglones marcados en esa hoja de papel, hay personas que tienden a irla levantando, hay personas que son
muy ordenadas, escrupulosas en cuanto a ello y van siguiendo fielmente la línea horizontal, incluso aunque no haya un renglón marcado. Y habrá alguien que a pesar de tener un renglón tenga una tendencia a que se bajen sus líneas. Todo eso, todos son esos los indicios que a nosotros nos permiten ir elaborando un perfil, una idea de cómo puede ser ese individuo. Además de cuando tenemos la oportunidad de ver cómo se dispone corporalmente al momento de escribir. Ah, ¿sí? Sí, claro, No tiene que ver el tipo de papel que en algún momento espontáneamente puede utilizar, que elige, el tono de la tinta que en algún momento elige, todo eso influye. Fíjate, yo te quería preguntar una cosa porque yo escribo tanto letra script, Ujú. manuscrito, como la La letra cursiva. que llaman imprenta Ujú. y cursiva, ¿no? Ujú. Y a veces separo las letras y a veces no. Muy bien. ¿Qué pasa ahí, no? Bueno, la grafología inicia donde la caligrafía termina. Si alguien estrictamente desde el punto de vista caligráfico da un punto de vista ahí, diría, esto rompe las reglas caligráficas, esto no es ni un modelo ni otro, hay un cierto desorden, hay una revoltura. Lo que caligráficamente puede ser no tan bueno para nosotros grafológicamente en este momento, para esa cualificación, resulta excelente. Y explico en este caso. Alguien que tiene el conocimiento y la habilidad para utilizar el modelo cursivo, el común de la gente le llama manuscrito, el que va ligado, y en algún momento de su vida aprendió porque fue el modelo instituido escolarmente o por necesidad y aprende el modelo script, la letra de molde, y en algún momento adelante lo va utilizando indistintamente, habla de una capacidad de síntesis, habla de una capacidad de adaptación, habla de una inteligencia muy desarrollada para, según se presente la situación, la circunstancia, poder aplicar algo que resuelva la situación. Y el hecho precisamente de que vaya quedando algunas sílabas, incluso algunas palabras completas quedan ligadas, enlazadas, y otras quedan separadas, a veces irregularmente, como si fuesen sílabas, para nosotros en grafología es un indicio de un buen nivel de intuición. Entonces tenemos por eso dije, grafológicamente es magnífico esto porque nos va dando un buen balance entre pensamiento lógico, continuo, sintetizado con una capacidad de intuición, una buena percepción en cuanto a ello y que le da muchos más elementos de resolución al individuo, de capacidad de adaptación. Felicidades, un muy buen nivel de inteligencia resolutiva Ay, que qué hay ahí. bueno. No preocuparse tanto por ello, aunque caligráficamente no sería aceptado. Sí, ¿verdad? Así es, sí, no, Porque caligráficamente dices, no. bueno, o es una O o es es otra, otra, claro, ¿no? claro. Entonces, pues creo que eso es bueno. A ver si para otro programa que nos hagas favor de venir, José, te voy a agradecer que traigas tu rotafolio, ¿no? Ah, claro que Para sí, que podamos ver ciertos rasgos, porque hay rasgos que se hacen hacia arriba, ¿no? correcto, Y hay otros que los hacen hacia abajo. correcto. ¿Qué significa hacia arriba y qué significa hacia abajo? En grafología hablamos, y a partir de lo que es la superficie donde lo ubicamos, la zona superior, lo que va hacia la cuestión intelectual, la aspiración, incluso lo espiritual. Alguien cuyos trazos finales tienden a ir hacia arriba nos puede estar significando la idea constante que tiene de la aspiración, de la cuestión de superación, incluso a nivel espiritual. A veces un poco utópico pudiera ser. Cuando van hacia abajo, la zona inferior de la escritura nos habla mucho de lo práctico, mucho de lo material. Ya en el caso más excesivo puede hablarnos de lo más básico, de lo más instintivo. No necesariamente porque sea malo, sino simplemente nos puede hablar de que la persona está más centrada o se resuelve la existencia más desde el punto de vista material. Su seguridad está en lo material, a diferencia de quien estaría pensando que su seguridad está en la superación intelectual. Eso es lo que nos puede dar O como sea, indicio. porque hay, bueno, por ejemplo, rayitas hacia arriba, en las firmas sobre todo, Claro, bien. o
hacia abajo, ¿no? Efectivamente. Hacia abajo también puede ser una manifestación mucho de mando, de poder. Las personas que de suyo tienen una tendencia a ejercer el mando, que tienen ese don de mando, como se le llama, por ejemplo, en selección de personal, tienen la tendencia a hacer trazos bastante firmes, marcados, gruesos y que van hacia abajo. Manifestando mucho es aquí el poder, es aquí la autoridad. Recordemos que esto y la grafología tiene mucho que ver para la interpretación con la expresión corporal. En la historia de la grafología tenemos lo que se llama la corriente o escuela mímica, que nos habla precisamente de los gestos. Esa corporalidad se va mostrando a través de los rasgos de la escritura. Y recordemos, por ejemplo, históricamente, cómo es el gesto de mando del monarca. Es poner el cetro. Cuando alguien toma en posesión un territorio, ¿qué es lo que hace? Poner precisamente un asta. Bueno, hasta al haber llegado a la luna se puso de alguna manera. El asta bandera de Estados Unidos. Claro, los patriarcas. En la historia moderna vemos que como una representación del poder del mando tenemos el báculo papal. En nuestras culturas tradicionales tenemos precisamente que se le da el bastón de mando. Entonces, esto siempre nos viene representando, además de tener su simbolismo desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista del simbolismo de algo precisamente en el que se reafirma y se manifiesta el mando. Entonces, ese rasgo nos habla de gente que puede mandar. Ay, muy interesante. Y entonces las rayitas hacia arriba son como la espiritualidad. La ambición que puede ser en lo intelectual, claro, también en algún momento la aspiración espiritual, alguien que lo va dirigiendo hacia arriba. Por eso la dirección. También nos puede hablar de alguien cuya aspiración es sentirse cada vez mejor, porque nos habla del optimismo, nos habla de la idea de la vida puede ser cada vez mejor, yo estoy buscando cada vez sentirme mejor, e independientemente de la edad, puede ser una persona que ya en una edad avanzada, su idea es de que va a seguir viviendo, va a tener alegría de vivir y va a hacer todo posible por la vida hasta el último momento. Entonces, desde el punto de vista de actitud hacia la vida e incluso de salud, es un rasgo muy positivo. ¿Ah, sí? Así es. No, entonces cuando alguien está mal de salud, ¿cómo son sus rasgos? Podemos tener varios elementos en los que nos apuntan a un mal estado de salud. Como ya mencionaba, el caso de la dirección, líneas que tienden a ser descendentes, los renglones se caen o la última parte precisamente se cae de esa escritura, nos habla de un pesimismo desde el punto de vista anímico que puede ser debido a una falta de vitalidad. La persona se siente mal, se siente decaída y lo empieza a manifestar a través de la escritura. Pérdida en la presión. De repente los trazos van apareciendo un poco más débiles. Nos habla de una posible enfermedad, de un estado ya sea agudo, temporal o de algo crónico. Y temblores, sobre todo. Sí, temblores. ¿Verdad? Temblores, yo lo he visto mucho en la gente de edad y bueno, en la gente que ya tiene cierta edad se ven como temblores en los trazos. En los trazos, sobre todo de las vocales. Así es, de las vocales y en general de todo. Las vocales son muy importantes porque nos habla de la parte emocional del individuo. Y esa parte central, esa parte emocional que a veces puede estar muy dañada por cómo se está sintiendo o cuál es el origen precisamente del malestar del individuo. Yo creo que todo esto es muy interesante. Además, a mí siempre me ha llamado la atención la grafología, porque pues es toda una ciencia, ¿no? Efectivamente, y sobre todo, de alguna manera, quitar la idea de que es algo mágico, algo esotérico, algo más allá de esto paranormal. No, es un fenómeno perfectamente tangible, concreto, y la grafología la tenemos asimilada como parte de la psicología. Para nosotros, el estudio de la personalidad que se hace a través de la escritura es como aplicar una prueba proyectiva.
Para quienes manejan en psicología pruebas proyectivas, que conocen las pruebas de los dibujos en sus diferentes formas, y en palabras de uno de los clásicos de la grafología en español, la escritura consciente es un dibujo inconsciente. ¡Ay, qué fabuloso! Así es. Esto está de maravilla, caray. Qué bueno. A mí me tocó estar en un puesto oficial en la Dirección General de Profesiones, en el área, fui directora de autorización y registro profesional, y ahí precisamente solicitábamos constantemente a ustedes, grafólogos, porque muchas veces los títulos, falsificaban los títulos, entonces se tenían que coincidir las firmas de los directores de las instituciones con el documento, los títulos que llevaban, ¿no? Y entonces ahí fue cuando empecé a descubrir esta ciencia de la grafología y a mí se me hizo fabuloso, ¿no? Claro. Bueno, aunque haciendo una precisión, esta parte de cotejar los trazos de la escritura y de una firma corresponde a la grafoscopía, que está hermanada con la grafología. Ahorita, después del corte comercial, te voy a pedir que nos lo ¿Cómo no? Claro que sí. aclares. Muchas con gusto. Gracias. Vamos a un corte comercial. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Estamos en el programa de Sabiduría y Misticismo y estamos viendo la grafología, cómo influye, más bien, cómo la escritura refleja nuestra personalidad, ¿verdad? Así es. Y entonces nos quedamos en el corte con nuestro amigo José sobre la diferencia entre grafología y grafoscopía. Así es. Aunque en ambos casos estamos hablando de que trabajamos con la misma materia prima, que es la escritura, los objetivos son diferentes. En la grafoscopía, lo que buscamos es determinar la autenticidad o no, el origen de una escritura y particularmente de una firma, que es con lo que el público generalmente está más familiarizado en cuanto a pedir un dictamen, una pericia con respecto a la autenticidad o no de una firma, la falsificación de una firma, incluso la simulación de una firma. Entonces, en la grafoscopía, efectivamente, es la comparación de rasgos, de tamaños, de proporciones, de presión, de velocidad, diferentes aspectos, para poder determinar si una escritura, si una firma, puede proceder de puño y letra de quien se dice o definitivamente no, y entonces de esa manera poder determinar si ha sido simulada, falsificada y demás. Eso es grafoscopía. En la grafología, que tiene en común pues que trabajamos con escritura, ahí no nos está interesando en primera instancia la autenticidad de quien proviene. En algún momento los peritos grafólogos o un grafólogo que haga praxis particular, pues simplemente se le hace llegar la muestra de escritura o él personalmente la toma en su momento, y ahí a lo que estamos enfocados en la grafología es a determinar elementos, rasgos de personalidad, que pueden ser en general, hace unos minutos precisamente la pregunta era poder ver algunos elementos de salud, algo que se muestre sobre el estado de salud a través de la escritura, es posible verlo, como también en selección de personal, el grado de confiabilidad o grado de peligrosidad de un individuo para un determinado puesto, es posible verlo, como tendencias generales en cuanto a ello, poder detectar si ese intercriminis, esa tendencia que tiene el individuo a cometer un delito, está más a flor de piel o está más sujeta a autodominio, a control, y por lo tanto le disminuye la peligrosidad. Si hay una tendencia ya latente a, por ejemplo, ser un ofensor, un agresor sexual, o si no hay un peligro latente en cuanto a ello, si es más la tendencia de la persona tal vez a mentir o a encubrir, si puede ser una persona confiable en cuanto a recibir información confidencial, qué tanto grado de lealtad puede tener, diferentes aspectos que podemos ir determinando. Eso es lo que nos interesa en la grafología. Eso es muy interesante, ¿no? Creo que para la admisión de personal, pues debían de hacer estas pruebas.
Se entiende que la mayor parte de las empresas tienden a, dentro de su batería de pruebas psicométricas, a incluir pruebas proyectivas, incluyendo actualmente la grafología. Una de las muy socorridas, aparte de los inventarios de personalidad, habría sido hasta hace un tiempo, y ha retomado su importancia, las pruebas proyectivas de dibujo, una muy conocida como Macover, de la figura humana. Para nosotros en grafología nos resulta ideal, es una forma muy complementaria y de cruzar información. Mientras más elementos tengamos, más confiable resulta nuestro instrumento, más nos aproximamos a un perfil real, sin poder asegurar, porque ninguna prueba nos da la garantía y la certeza total de cómo es el individuo, pero sí aproximarnos un poco mejor. Recordando, y tiene su fundamento en lo siguiente, y algo que como especialidad tiene la grafología, en la grafología infantil, más nos apoyamos en el dibujo, porque lo primero que hace el niño antes de tener el dominio de la escritura en su proceso de lectoescritura es el dibujo. Y además recordemos, la humanidad antes de haber escrito, antes de haber desarrollado abecedarios o alfabetos, lo que hizo fue plasmar ideas, pintura, dibujo. Entonces, en una forma natural, el dibujo viene siendo el antecedente de la escritura. Cuando nosotros en una prueba, como para selección de personal, juntamos la impresión del dibujo junto con la escritura, pues tenemos muchos más elementos para aproximarnos a ese perfil de personalidad. Esa es la razón. Muy bueno, caray. Porque, así es. O sea, hace poco salió que en una empresa, una chica de 19 años, que la habían puesto de jefe, en 2 trabajadores que tenían 24 y ella 19, y eran amigos aproximadamente, como les daba las órdenes muy fuertes y muy especial la chica, la mataron. Sí, efectivamente, aquí pudiésemos tener la combinación de algunos elementos. Tal vez una fuerza de mando demasiado imperativa, dominante de una parte, y en el caso de los victimarios aquí, tal vez hubiese sido posible encontrar rasgos que nos dijeran una resistencia o bien una oposición a la autoridad. A veces detectamos, y es algo que nos solicitan en selección de personal, qué tanta resistencia, qué tanta oposición tiene el candidato a la autoridad. Y últimamente ha sido de mucho interés el ver esto, sobre todo cuando el candidato vaya a ocupar un puesto subordinado, teniendo como jefe inmediato, como jefe directo, en este caso a una mujer. Culturalmente y en nuestro medio, para cierto sector de la población, todavía resulta difícil, por no decir en algunos casos hasta inadmisible, que una mujer les pudiese dar órdenes en cuanto a ello. Entonces ahí podríamos detectar de repente, con una buena muestra grafológica, desde la resistencia a la autoridad, desde esa oposición constante a la autoridad, que pueden algunos individuos llegar a tener su origen en conflictos con la figura materna. Sí. Y así de profunda puede ser la grafología, porque nos vamos, reitero, a las bases psicológicas. Y dentro de toda esta del acervo psicológico, pues acudimos a cosas obviamente como el psicoanálisis, toda la teoría freudiana, las cosas más recientes, Gestalt. También tratamos de incidir cuando es posible y lo amerita un tanto a la modificación del comportamiento, acudiendo a técnicas como la programación neuroescritural, en este caso, que está emparentada con la neurolingüística y como parte precisamente de lo cognitivo-conductual. Toda esa es la relación que tiene la grafología dentro del concepto, dentro del marco teórico de una ciencia, de las ciencias de la conducta y en particular de la psicología. No, está fabuloso. Así es. Porque
tan solo con una firma te puedes dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Pues sí, con una firma o un párrafo, que escriba una persona un párrafo, ya te vas a dar cuenta. Claro, sí, mientras más material tengamos, mientras más completa sea nuestra muestra, mejor. Algunas ocasiones y en una forma muy empírica lo que nos hacen llegar o lo que tenemos a mano es simplemente una firma. Pero como mencionaba, la firma nos puede dar algunos indicios, es como una instantánea en ese momento. Pero lo ideal es que tengamos texto y firma y de ser posible no una, sino varias. Porque en el momento en que la persona pudo haber redactado, pudo haber escrito ese párrafo y haberle plasmado una firma, las circunstancias pudieron haber sido desde las condiciones ambientales, desde su estado de salud momentáneo, puede ser muy variable y no es suficiente como para calificarlo en todo. Además, al paso del tiempo, y es algo de mucho interés y es donde nos va mostrando y nos va dando elementos de validez la grafología, es que sabemos que la escritura y sobre todo también las firmas van a ir cambiando. Y a ese fenómeno se le conoce en grafología como la evolución de la escritura y particularmente la evolución de la firma. La experiencia de vida, la madurez, el desarrollo de la resiliencia o en el peor de los casos, algunos eventos traumáticos, algún estrés traumático no resuelto, va a alterar la calidad, la ejecución de esa escritura y en algunos casos, siendo muy severo y hasta crónico, puede modificar a veces en forma negativa una firma. Cuando nosotros podemos tener en este estudio transversal a través del tiempo la secuencia, podemos tener una idea de qué es lo que ha pasado, ya sea para bien o para mal. Entonces, el campo de la grafología en esto es bastante extenso. Con esto lo que quiero hacer hincapié es que no basta nada más una firma aislada, no basta a veces nada más unos cuantos renglones. Mientras más elementos gráficos tengamos, mejor, incluyendo números, incluyendo fechas, nos puede resultar muy importante cuando estamos viendo la capacidad del manejo económico, incluso con algunos aspectos sobre la honestidad, el manejo de recursos o el Estado precisamente, cómo lleva su vida económica esa persona, nos puede dar bastantes indicios al respecto. Mientras más tengamos, mejor. Pero, por ejemplo, entonces, lo que escriban o su firma, lo ideal es que sea lo más reciente. Sí, claro, para efectos de un estudio inmediato podemos tener la parte reciente, pero ya para algo más completo, de hace unas semanas, de hace 6 meses, de hace un año, un fenómeno interesante que a veces yo le pongo a una mujer que esté pensando en embarazarse. Yo le digo y le sugiero, a ver, escribe, haz una muestra de tu escritura, ¿por qué deseas ejercer la maternidad? Durante el periodo de su gestación, que haga otra muestra. Y después de que ha ocurrido el parto y si todo ha salido bien, que haga otra muestra. En el intervalo de unos cuantos meses podemos apreciar diferencias. Ay, qué interesante. Pues vamos a un corte comercial y regresamos. Muchísimas gracias. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Estamos en el programa de Sabiduría y Misticismo. Tenemos con nosotros al grafólogo José Cortés Sobrevilla, que nos hizo el gran favor de venir a explicarnos toda esta ciencia fabulosa que pues tiene tantos implementos para poder saber la personalidad de un sujeto. Así es, aproximarnos lo más posible con certeza a la personalidad de un individuo para diferentes aspectos, para diferentes objetivos que nosotros podamos interesarnos en cuanto a ello. En orientación vocacional, que es un campo dentro de la docencia, descubrir, aparte de los intereses, las habilidades, las aptitudes, las competencias innatas del individuo, a manera de poderle orientar mejor para que su elección sea lo más cercano posible a donde va a poder explotar el recurso que tiene y donde se vaya a sentir mejor, donde vaya a poder sentirse realizado plenamente y hacer las cosas con gusto. Finalmente, eso va a incrementar tanto su autoestima como su productividad en lo que haga. Sí, porque yo creo que en estos momentos de inseguridad que hay en el país, esto de la grafología es una gran herramienta para poder tener más o menos los datos de cómo es el sujeto con el que estamos tratando. En el caso de las empresas, los que están contratando, ¿no? Porque ahorita pues nos hemos llevado muchas sorpresas de personas que aparentemente toda su vida habían sido buenas personas, como el caso de Las Vegas, ¿no? Se supone que el señor que sacó sus rifles y metralletas para atacar a todas las personas que estaban reunidas en Las Vegas, decían que era muy tranquilo, que nadie tenía la idea de siquiera que podía disparar un arma. Así es. Como en otros instrumentos dentro de la psicología, a veces es posible detectar algunos conflictos internos que tiene el individuo, esos problemas que ha tenido en el desarrollo de su personalidad, esa fuerza yoica, esa estructura yoica que a veces no está correctamente desarrollada y que en algún momento no sabemos, es imposible predecirlo, que pueda ocurrir un evento o que exista un estímulo que desencadene ello. La pregunta es, bueno, ¿por qué en otros individuos eso no sucede? Pues hay que empezarlo a indagar precisamente en el historial, en la infancia de esos individuos, cómo algunos han sobrevivido, sin embargo no han desarrollado resiliencia, y otros efectivamente han desarrollado resiliencia. Aquellos que solamente sobrevivieron, pero no han podido, no tuvieron la oportunidad de consolidar esas experiencias, quedan con esas heridas que a la menor provocación, años después o en la vida adulta, son los desencadenantes de estas tragedias. En el caso de la grafología,
como no es, hay que entenderlo de esta manera. La persona en su momento, a la edad que tenga, no está escribiendo por esa razón por generación espontánea. Lo que está manifestando en esa forma, en ese hábito escritural, en esos gestos que tiene al escribir, es el resumen de toda una existencia, de toda una experiencia de vida, buena, mala, bien llevada, bien superada o no superada. Y por eso es a veces posible detectar. Hay fobias, hay miedos inconscientes, hay conflictos latentes que dependiendo precisamente de su gravedad y de la circunstancia en la que se vaya a presentar, pues le aumenta peligrosidad al individuo. Claro que para eso, pues como mencionaba hace unos minutos en el corte anterior, no es suficiente una simple muestra, unos cuantos renglones, una firma. A veces para ello y poderle tener un seguimiento, nos conviene tener como las muestras desde cuando era niño, desde cuando dibujaba, cuando fue adolescente, pero eso ha cambiado mucho. Sí, van cambiando algunas cosas, pero para bien y para mal, las partes estructurales sólidas permanecen, pero las partes dañadas también van dejando sus restos, sus rasgos a través de la escritura. Y eso a manera preventiva nos ayuda precisamente para anticiparnos a algún mal momento para esas personas. Esos acontecimientos tan terribles, ¿no? Efectivamente. Como una vez platicando con una psicóloga, me dijo, bueno, es que el ser humano, desde que empieza a razonar y empieza a tener trato con los demás, empieza a tener heridas en el alma, ¿no? Heridas psicológicas. Y pues nadie se escapa de todo eso, ¿no? Así es, y yo incluso lo llevaría en algunos casos como hasta vida intrauterina. ¿A poco? Sí. Está bien. Y esto a partir, precisamente ahora conocemos el efecto de los llamados neuropéptidos. Esas sustancias que son secretadas por una mujer gestante, resultado de sus emociones, y que antes no se conocía, no se había demostrado el mecanismo, son capaces de atravesar barrera placentaria. Ay, qué interesante. Entonces, si pensamos en el caso de una mujer que el saberse embarazada, dado que ha buscado precisamente el ejercicio de la maternidad, piensa, siente, quiere esa maternidad, pues su liberación de endorfinas, su estado de gusto, sus niveles de oxitocina pues, son altos, formando estas moléculas pequeñas, parte de proteínas más grandes, pero que pueden pasar a través de barrera placentaria. Y en un organismo que está en formación, que está en la etapa embrionaria, incluso antes de llegar a ser feto, pues son sumamente impactantes, que puede ser en el sentido positivo. Pero si la emoción que tiene esta mujer es de angustia, de ansiedad, incluso de desagrado, sí, porque no quería esa situación. O porque que se da mucho también, ¿no? El rechazo de la pareja, ¿no? Claro, efectivamente, y es una situación adversa y que aunque nunca haya expresado, manifestado verbalmente, el mensaje bioquímico ya llegó. Y eso podría explicarnos por qué hay la tendencia de algunos individuos que desde niños como que son optimistas, como que son positivos, como que son gusto por la vida y están dispuestos a, aunque haya dificultades, ellos se sienten con la fuerza como para enfrentarlas y sentir que van a salir adelante. Y como otros niños, ante la mínima dificultad, se abaten, tienen una tendencia de entrada al pesimismo, son más propensos a la depresión, a una depresión endógena en el peor de los casos, y aparentemente no le encontramos razón. Cuando vemos desde sus dibujos en la etapa infantil y posteriormente en la escritura, pues a veces nos encontramos con unas tendencias ya de vida, o a ser optimistas o a ser pesimistas. Y es ahí donde si empezamos a buscar a un mayor nivel de profundidad cómo fue la historia de vida de ese individuo, tal vez encontremos alguna explicación en alguno de estos eventos. No nos explica a todos,
no nos da la razón de todos, pero en algunos casos sí nos puede dar unos buenos indicios. Ay, ahora sí que me dejaste impactada. Yo no sabía que atravesaba la barrera placentaria. Todavía hace algunos años, y como mencionaba, soy biólogo, se nos enseñaba en embriología que en el caso de la gestación humana es relevante hacia el final porque si hay paso de barrera placentaria. Esto hablando, por ejemplo, de la reacción del RH negativo, que es la parte inmunológica. ¿Por qué una mujer con RH negativo y teniendo un producto, un bebé RH positivo, no se manifestaba antes, sino hacia el final del embarazo? Bueno, la explicación embriológica se daba porque es hacia el final del embarazo donde se logra el paso a través de barrera placentaria. Pero en los últimos 15, 20 años en que experimentalmente se demostró la presencia de estos neuropéptidos y que por su peso molecular y características que tiene, sí pueden pasar barrera placentaria. Entonces ya nos va explicando algunas cosas desde el punto de vista emocional a veces. No, sí, es que está interesantísima, porque ¿cómo le haces para que una persona se le quite un sentimiento así si fue desde la gestación, no? Sí, son cosas bastante fuertes que generalmente sí requieren de un acompañamiento desde el punto de vista psicológico. Estaríamos hablando de una parte de reprogramar en cuanto a ello. Se cumple en parte esto de que infancia fue destino. Realmente hay que considerarlo. Infancia puede ser destino si no, si se dejan seguir las cosas en esa inercia, pero interviniendo, de alguna manera el final, el desarrollo y el final pueden no ser tan fatales, se puede modificar. Si no, no tendría caso que hubiésemos desarrollado psicoterapias, porque pues si ya estaban las heridas y el individuo no va a poder cambiar, pues ya no habría nada que hacer. Sí. Sin embargo, siempre intentamos algo y como se dice en muchas de las corrientes psicoterapéuticas, así sea el último día de vida del individuo, si se logra un cambio que lo haga estar mejor, sentirse mejor y estar más adaptable, habrá valido la pena. La grafología contribuye en cuanto a ello, porque como mencionaba, hay una parte que le llamamos la reprogramación neuroescritural, que es a través de una serie de mensajes que se pueden ir escribiendo, ir reacondicionando estos mensajes emocionales. Oye, muchas gracias por esto, José. Espero que nos visites en otra ocasión para seguir hablando de este tema tan interesante. Gracias por haber venido, José Cortés Sobrevilla, que nos hace favor de hablar de toda esta ciencia y de sus alcances, ¿no? Porque es maravilloso. Si le pueden mandar, por favor, un mensaje al público para despedirnos. Cómo no, con gusto y siempre en la complacencia de dar a conocer qué es la grafología, pero sobre todo entendida como no algo inalcanzable. La grafología, sus bases, que es mucho de sentido común, todos la podemos aplicar en la vida cotidiana. Sabiendo unos pocos elementos, nosotros podemos guiarnos a nosotros mismos y poder mejorar nuestro entorno. Muchas gracias, muy agradecido. Muchísimas gracias, gracias. Al contrario, buenas tardes. Nos vemos tarde. para el próximo programa de Sabiduría y Misticismo. Muy amables, muchas gracias.